Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Si no me conocen, mi nombre es Andrea Ron y en este canal doy tips para saber cómo es la vida aquí en Irlanda. Si quieres venir a vivir, a trabajar, a estudiar o cualquier otra cosa que quieras hacer en esta isla. Así que bienvenido si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos. En el video de hoy quiero aprovechar la oportunidad de hablar con ustedes sobre un tema muy importante que ha sido la pandemia en este pasado 2020. Como es un nuevo año, esperemos que este año de verdad la pandemia se acabe, finalice. Aquí en Irlanda ya estamos vacunando. Pero el tema de este video es hacerles entender a ustedes cuáles han sido las cosas buenas y las cosas malas de haber pasado la pandemia aquí en Irlanda. Entonces nada, comencemos. Ya saben, si les gusta este tipo de videos, por favor suscríbanse, compartan los videos para que otras personas puedan aprovecharlo como ustedes. Voy a empezar primero con un punto muy bueno que ha hecho el gobierno de Irlanda con respecto a la pandemia. Uno de ellos, o bueno, el principal que yo creo que ha ayudado a beneficiar a todo el mundo que ha vivido aquí en la isla esta situación, este año terrorífico que estamos pasando, es la ayuda que ha dado el gobierno a todas las personas que estaban trabajando antes de la pandemia aquí en la isla. El gobierno ha dado principalmente una ayuda que se llama PUP. Si no me equivoco, el nombre es Pandemic Unemployment Payment. Desde el principio de la pandemia, el gobierno especificó dar 350 euros semanales, aquellas personas habían perdido su trabajo por la crisis del coronavirus. Actualmente el gobierno sigue dando esta ayuda, pero tienen ciertas condiciones. Al principio el gobierno se la dio a cualquier persona sin importar cuántas horas diarias de trabajo hacían o cuántas horas de trabajo tenían al mes. Pero ahora están otorgando la misma ayuda, 350 euros semanales a aquellas personas cuyo sueldo era igual o superior a sueldo mínimo, que es alrededor de 1.600 euros. Y aquellas personas que trabajan media jornada están recibiendo actualmente 200 euros semanales. Creo que esto ha sido una de las mejores cosas que ha hecho el gobierno irlandés para poder ayudar a la población que está viviendo aquí. El pago se lo han dado a todo el mundo, incluido a los estudiantes de idiomas que en condiciones o en circunstancias normales no tendrían acceso a ninguna ayuda por parte del Estado porque estas son las condiciones de la visa. Sin embargo, como el gobierno entiende que esta situación ha sido terrorífica para todo el mundo, ha dado las ayudas, incluido a los estudiantes de inglés. También, por supuesto, el gobierno ha ayudado a aquellas empresas que pueden continuar, trabajando y manteniendo a sus empleados, pero se les dificulta pagar los sueldos. Han intentado pagarle entre un 50 a un 70% a las empresas del sueldo de cada empleado y el resto pues lo debe cubrir las empresas. Entonces ha sido una ayuda bastante buena porque las empresas han podido mantener sus empleados sin disminuirles el salario que normalmente suelen cubrir. Simplemente el gobierno está asumiendo un 70 o un 60% del sueldo de esa persona y la empresa lo que tiene es que pagar un 30 o un 20% del sueldo actual. Creo que está bastante bien, así ayudan a las empresas a que no tengan que despedir a tantas personas. Un punto malo de todas estas ayudas, y obviamente se ve venir, es que en un tiempo no muy lejano vamos a tener que pagar con impuestos todas las ayudas que el gobierno les ha estado dando a toda la población para cubrir pues toda la crisis del sistema de salud. Posteriormente yo me imagino que esto generará que coloquen un impuesto un poquito más elevado a la cantidad de impuestos que uno paga mensual. Esto, por supuesto, para que el gobierno pueda recuperar toda la inversión que ha hecho con respecto a todas estas ayudas. Otro punto positivo que he visto aquí, o que basado en mi experiencia viviendo aquí durante la pandemia, que he visto es que el gobierno irlandés no ha cerrado en ningún momento sus fronteras para ir a otros países. Esto es positivo porque ha permitido el flujo de entrada de tanto estudiantes como de turistas, como de personas que tienen que hacer algún negocio o alguna actividad tanto en Irlanda como en otro país. Sin embargo, este punto también es algo negativo porque
los países de la Unión Europea cuyos casos de coronavirus han sido bastante elevados han podido entrar igualmente, y esto ha causado, por supuesto, que hayan también casos extranjeros del virus aquí en Irlanda. Digamos que esta parte o este punto es algo intermedio, porque sí es bueno, no nos han limitado de manera excesiva para salir a otros países. Si querías viajar, podías viajar. Si querías venir por negocios, podías venir. Si quieres venir a estudiar, puedes venir a estudiar. Pero también no ha sido bueno para cierta parte de la población que quizás han terminado contagiando de esas personas que han entrado a la isla. Igualmente, la recomendación del gobierno siempre ha sido tratar de evitar lo más posible los viajes. Esto con el fin de que no contagiemos a otros y que otros no nos contagien a nosotros. También un punto positivo viviendo aquí es que nunca hemos tenido restricciones como tal de cuarentena sumamente encerrados en la casa. Siempre hemos podido salir, hacer ejercicio, tener libertades. Si necesitas ir a hacer alguna compra, puedes ir. Nunca en ningún momento estuvimos encerrados como tal aquí en Irlanda, en nuestras casas me refiero. Si queríamos ir al parque en la época más fuerte del virus, si queríamos ir al parque podíamos ir, si queríamos caminar por el centro podíamos caminar por el centro. En ningún momento fue súper estricto estar solamente en casa. Sé que algunos países sí han tenido cuarentenas así, pero aquí en Irlanda no ha sido para nada así. Entonces creo que es un punto positivo, obviamente, porque hemos tenido unas ciertas libertades. Incluso hubo un punto en toda esta crisis donde los restaurantes, las tiendas, los trabajos estaban funcionando con normalidad. No necesitábamos de tener tantas restricciones. Ahorita lamentablemente sí está bastante fuerte el virus aquí y el gobierno ha intentado poner más restricciones, como no ir más allá de 5 kilómetros de tu casa, estar en contacto con pocas personas, pero sin embargo la mascarilla, por ejemplo, no es obligatoria si tú quieres ir a cualquier lugar que tenga aire libre. Solo es obligatorio usarla cuando estamos en tiendas o supermercados o lugares muy cerrados o que puedas tener contacto con otras personas de manera muy cercana. La economía de Irlanda ha aguantado el golpe de la pandemia. Esto se debe a que en los últimos años Irlanda se ha consolidado como un país tecnológico, teniendo aquí en la isla grandes empresas multinacionales dedicadas completamente a la tecnología como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, etc. Esto por supuesto ha ayudado a que los cierres del país como tal no hayan afectado en extremo a la economía y haya una brecha súper grande comparado con otros países de la Unión Europea. Gracias a esto, el gobierno ha tenido la libertad de poder dar ayudas como quieran porque tienen el dinero para hacerlo. Y se nota de verdad que hay dinero en las calles y que las personas no están pasando tantas necesidades como quizás pueden estar pasando en otros países. Aunado a esto, Irlanda también cuenta con las empresas farmacéuticas, lo que ha permitido que la isla tenga a su disposición de manera inmediata los medicamentos necesarios para afrontar la crisis de salud. A esto me refiero, no solo medicamentos como pastillas o antibióticos, etcétera, sino también respiradores y maquinarias necesarias para que las personas enfermas puedan recuperarse. Siempre han estado surtidos y creo que este punto es bastante importante de mencionar. Como todo punto positivo, también tenemos un lado negativo de tener digamos, estas grandes empresas que inyectan la economía del país. Y este punto negativo es que los pequeños negocios son los que se han visto más afectados aquí en Irlanda, pues porque obviamente el gobierno tiene mucho dinero para poder afrontar la crisis y dar ayudas. Entonces lo que es restaurantes, bares, tiendas, con cada cierre son los más afectados de todo esto. Porque digamos, sí, yo gobierno, sé que siempre va a tener la inyección de las empresas tecnológicas porque ellos no van a estar cerrando con esta crisis y yo tengo para darle ayuda a todas esas personas que queden desempleados, pero digamos que los dueños de tiendas, bares, restaurantes, etcétera, no van a estar muy contentos con esto porque obviamente no es lo mismo tener un negocio funcionando que recibir ayudas. Sobre el sistema de salud, ¿cómo ha sido el proceso en la pandemia? El sistema de salud aquí en Irlanda, aunque normalmente es pago, con todo lo relacionado a la crisis o a la pandemia del coronavirus, si tú vas, por ejemplo, a un hospital y necesitas ser atendido porque tienes COVID,
Ellos te van a atender sin ningún cargo, sin ningún costo de medicinas ni maquinaria. Entonces en ese aspecto ha sido bastante positivo el funcionamiento de todo lo que es salud y hospitales como tal. Las pruebas también del coronavirus han sido gratis, siempre y cuando tú no necesitas una prueba de PCR para viajar, obviamente. Si de verdad te estás sintiendo mal y necesitas la prueba, esta prueba de coronavirus va a ser totalmente gratis. Simplemente lo que hay que hacer es que se llama al GP, al médico general, y él te va a decir a dónde vas a ir según las indicaciones que tú le des. Si tienes, por ejemplo, carro, puedes ir a ciertos hospitales donde te toman la prueba dentro del carro. Si no tienes carro, pues te pueden mandar paramédicos si te sientes muy mal. Entonces, sí, todo lo relacionado a salud con la pandemia por coronavirus ha sido gratuita. Siempre ha estado a disposición la salud a todas las personas que lo necesiten. El gobierno irlandés, a mi parecer, ha hecho uno de los mejores esfuerzos y los mejores trabajos a nivel mundial sobre la pandemia. Fue uno de los primeros países en Europa en cerrar apenas supieron que tenían el primer caso de coronavirus. Apenas tuvieron el primer caso, casi a los 2-3 días cerraron por completo la economía. Cerraron la economía, los negocios, las escuelas, todo para tratar de suavizar el impacto que puede generar, que podía generar la pandemia en lo que son hospitales. Sin embargo, todo lo que se ha vivido a nivel mundial ha sido de ensayo y error, y por supuesto Irlanda no es la excepción. Por lo que las políticas de cerrar y volver a abrir, o cerrar 2 meses y volver a abrir, han causado en la población cierta incertidumbre, cierta rabia también, miedo, angustia. Algo que a mí, por ejemplo, personalmente, basado en mi experiencia, no me gustó cómo actuó el gobierno para las festividades en diciembre. Antes de diciembre cerraron 6 semanas para abrir el 1 de diciembre toda la economía, lo que ocasionó que ahorita en enero estemos con una cantidad de casos astronómicamente grande. Entonces, este tipo de políticas, digamos que ha causado molestia en la población, porque se han visto afectados. Entonces, bueno, tampoco es como, digamos, una maravilla, pero tampoco estamos tan mal. Creo que en rasgos generales han sido más las cosas positivas que las negativas de vivir la pandemia aquí en Irlanda. Yo, por lo general, en mi experiencia viviendo aquí me he sentido segura, sé que el sistema de salud puede funcionar si yo, por ejemplo, me siento mal y los necesito a ellos, sé que ellos me van a responder, entonces eso me da seguridad como ciudadana que vive aquí en Irlanda. También sé que si llego a perder mi trabajo por cualquier motivo de que no puedan afrontar la crisis, etcétera, sé que el gobierno también me va a aportar su ayuda para yo no poder entrar, o sea, para yo no tener que estar desesperándome por no tener un trabajo o tener que preocuparme en exceso por no tener un ingreso mensual. Mi consejo final para todos es que tengamos paciencia, ya estamos viendo la luz al final del túnel, porque aquí en Irlanda, por ejemplo, comenzaron a vacunar en el mes de diciembre. Y digamos que hay esperanzas de que para mediados del 2021, alrededor de junio, julio, las cosas ya estén mucho mejor, porque la población en riesgo, la mayoría ya va a estar vacunada y poco a poco van a ir vacunando a toda la población. Entonces, creo que tenemos que tener paciencia y solo hay que esperar que el tiempo pase. Déjenme en sus comentarios, por favor, cómo están sus países y cómo están sus países con esta situación de la pandemia y cuáles han sido las cosas buenas y las cosas malas de pasar la pandemia en sus países. Ya saben, si tienen cualquier duda pueden escribirme a mis redes sociales. Si están buscando cursos de inglés para venir a Irlanda en este 2021, pueden escribirme al correo que les estoy dejando aquí. Espero verlos en una próxima ocasión. Nos vemos.